Es una alegría nuevamente estar juntos en esta escuela virtual de oración y como siempre lo hacemos, dedicamos estos momentos en forma exclusiva para encontrar en la palabra de Dios respuestas a preguntas que surgen acerca de la oración. Preguntas que muchas veces tienen que ver con la experiencia de oración que cada uno de nosotros tenemos. Pero antes de avanzar, quiero que recibas un caluroso saludo de mi parte, mi deseo de que Dios nos bendiga en este momento de estudio y para ello vamos a pedirle a Él que pueda acompañarnos, pueda bendecir nuestro momento y que pueda impresionar nuestros corazones con su palabra. Oramos, te invito a orar. Querido Dios, gracias te queremos dar porque siempre escuchas nuestras oraciones. Y gracias queremos darte porque te reconocemos como nuestro Dios y nuestro deseo es honrarte y aprender más de ti. Por eso es que te invitamos para que en estos minutos que vamos a compartir juntos puedas, Señor, impresionar nuestra mente con alguna frase, con algún texto, con tu espíritu, con tu palabra, para que nuestra fe sea fortalecida y podamos saber de que tú estás a nuestro lado guiando nuestro andar tal cual lo prometiste todos los días hasta el fin del mundo. Bendice este momento, te lo ruego, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Son muchas aquellas las personas que luego de experimentar mucho tiempo a través de pedidos de oración no encuentran respuestas. Y es muy común encontrar esta expresión, pastor, hace años vengo orando por esto y no he encontrado respuesta. Bueno, hay un punto clave que nosotros tenemos que tener bien claro y que es nuestro punto de partida, ¿verdad? Con respecto a la oración. Y tiene que ver con que Dios siempre responde las oraciones. Encontramos en la palabra de Dios invitaciones que Dios nos hace a pedir, a acercar nuestras necesidades a Él. Textos como el de Isaías 65:24, y antes que clames, yo te habré oído, y mientras aún hablas, yo te responderé. Textos como el que Jesús pronunció, pedid y se os dará, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid para que vuestro gozo sea cumplido y el Padre sea glorificado. Es más que seguro el hecho de que Dios va a responder nuestras oraciones. Pero hay una realidad que también tenemos que considerar, que Dios responde las oraciones a veces en forma positiva, con un sí, cambiando la situación, generando la respuesta que nosotros necesitamos. Otras veces la respuesta llega después de un tiempo. Podríamos decir que Dios nos dice, espera un poco, todavía no es el momento. Pero en algunos casos también Dios responde, no, no es conveniente esto que me estás pidiendo. No te puedo dar lo que tú me pides porque no va a hacerte bien, no va a ser bueno. Y allí es donde nosotros encontramos quizás la pregunta clave de nuestro texto de hoy. Para ello vamos a nuestra presentación, tal como lo hacemos siempre, y a partir de allí vamos a responder esta, esta, esta pregunta, ¿sí? Que surge de este tema, oraciones insistentes, insistentes. Tal como yo te mencionaba hace rato, quizás orar por algo durante mucho tiempo, orar por alguien
¿no es cierto?, en forma permanente durante mucho tiempo, pero no encontrar respuestas. En realidad, tener la seguridad de que Dios escucha, pero que es necesario que nosotros aprendamos a escuchar las respuestas de Dios. ¿Sí? Dios tiene un tiempo, Dios tiene una agenda, Dios nos ama tanto que va a responder a nuestras oraciones. Como lo dije hace rato, a veces sí, a veces nos va a decir espera un poco y a veces va a decirnos no. Pero allí está la pregunta que nosotros vamos a respondernos. Cuando Dios no nos responde como le pedimos, ¿cómo reaccionamos? ¿Sí? Nos desilusionamos, nos enojamos, entendemos de que todavía tenemos que seguir insistiendo, ¿verdad? Porque, bueno, eso es lo que creemos que Dios quiere. Sí, vuelvo a repetirte, cuando Dios no responde a tu oración como tú le pides, ¿cómo reaccionas? Bien, esta es una pregunta que yo me la he hecho muchas veces. Cuando uno le expresa con todo el corazón, con toda sinceridad y sabe de que Dios escucha esa oración, pero la respuesta se deja esperar o la respuesta a veces es un categórico no, porque no es lo mejor para ti. A ver, veamos un ejemplo bíblico y veamos cómo reaccionó este personaje bíblico ante esta respuesta contundente de parte de Dios. No. Aunque me lo hayas pedido muchas veces, no voy a responder a tu oración tal cual tú me la presentas. Veamos el ejemplo en la joya bíblica. Y nuestro ejemplo está en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. ¿Tienes tu Biblia? Allí vamos a la lectura bíblica para que nos concentremos ahora sí en la joya bíblica que va a dar respuesta a nuestra pregunta recién formulada. Dice allí 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y vamos a utilizar la experiencia del apóstol Pablo, que él la registra, la retrata aquí en 1 Corintios capítulo 12, hablándole a la iglesia de que en realidad él pasa por una experiencia muy semejante a los que los hermanos quizás pasaban en ese tiempo, muy semejante a tu experiencia, a la mía, de que cuando nosotros pedimos a Dios, y no recibimos la respuesta a nuestro pedido tal cual lo necesitamos, ¿cómo es que reaccionamos? Para ello vamos a hacer nuestro análisis en 2 puntos para encontrar la respuesta a nuestra pregunta. Allí volvemos a tener el texto, ¿no es cierto? Pero básicamente en esta primer parte enfocándonos en los versículos 7 y 8. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Bueno, nosotros aquí en una primera leída de este texto, vemos que el apóstol Pablo quizás es exagerado cuando escribe sobre sí. Es exagerado cuando él habla acerca de lo que él siente en su propio cuerpo. ¿Sí? Y vemos de que él habla reiteradas veces allí. Se me fue dado un aguijón para que no me exaltase, para que no me enaltezca. Este aguijón que permanentemente me abofetea, no deja que mi orgullo se exalte en forma desmedida, que yo me desborde por la experiencia que Dios me había o le había dado experimentar a él. Pero nos vamos a concentrar en esta palabrita, en el aguijón, ¿no? Skolos en griego. Cuando el apóstol Pablo habla de un aguijón, ¿a qué se refiere? Bueno, en el griego se puede traducir de la siguiente manera. Skolops puede ser una astilla, un pedazo de madera, una espina que está metida dentro del cuerpo que nadie puede sacar. Vuelvo a repetirte. El apóstol dice, mire, en mi cuerpo yo tengo algo que está metido muy dentro que no lo puedo sacar. Los estudiosos han dado diferentes tipos de respuestas al tratar de encontrar el significado de este aguijón. Y quizás dentro de todas, varias son las respuestas que uno ha leído, pero vamos a tomar una que tiene un soporte bíblico y que se encuentra allí en Gálatas capítulo 6, versículo 5, Gálatas capítulo 6, versículo 11, en donde puede ayudarnos a tener una aproximación a lo que el apóstol Pablo después va a referirse como al término oftalmos, ¿sí? Y ya quizás estás haciéndote una idea, ¿no? Oftalmos, oftalmología, algo tiene que ver con los ojos. Y Gálatas capítulo 6, versículo 11, él señala de que lo siguiente, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Era muy común que el apóstol Pablo tuviera escribientes. Timoteo, ¿no es cierto?, había sido uno de sus escribientes. Cuando él dictaba las cartas para que estos jóvenes acompañantes del apóstol Pablo, generalmente en prisión, porque en prisión fueron escritas la gran mayoría de las cartas, allí ellos escriben, pero aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo es como si tomara la pluma y él mismo le dijera allí, miren con cuán grandes letras os escribo. No son grandes las letras o el contenido, sino son grandes, es grande la grafía, la letra. Y evidentemente había un problema en su vista. A esta conclusión llega la mayoría de los estudiosos, que este aguijón tiene que ver con su visión, especialmente señalando de que después de aquella experiencia que el apóstol Pablo había tenido en camino a Damasco, en ese encuentro con Jesús, su visión había quedado impactada, había quedado sensible, por lo cual él nunca pudo recuperar. Aunque hay algunos que señalan de que antes de esta experiencia ya el apóstol Pablo tenía algún tipo de miopía. La cuestión aquí no es
si es miopía, astigmatismo o alguna otra cosa. La cuestión es que el apóstol Pablo evidentemente tiene un problema de visión, y ese problema de visión, ese aguijón, esa astilla, ¿no es cierto?, que está metida dentro de su cuerpo, lo lleva básicamente a expresarle a Dios el padecimiento físico que sufría. Y aquí nosotros nos podemos sentir identificados, porque muchas veces, en muchas ocasiones, es probable de que tú hayas pasado experiencias de enfermedades a través de las cuales nosotros hemos clamado a Dios para que quite ese padecimiento físico. Muchos de nosotros hemos pasado por la experiencia de haber tenido COVID, y quienes, bueno, quizás algunos la han pasado más leve que otras, pero quienes la pasamos quizás no excesivamente grave, de estar internados, ¿no es cierto?, hospitalizados, sino que la hemos pasado en casa, pero hemos sentido los dolores. Le hemos expresado a Dios el padecimiento del dolor físico que teníamos, y pedirle a Dios que nos ayude. Y aquí hay algo sumamente importante que tenemos que entender sobre la oración. Cuando nosotros oramos, significa de que nos vaciamos delante de Dios. Vaciamos delante de Dios nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras angustias. Aquí el apóstol Pablo está vaciando lo que siente su corazón. Señor, este aguijón que tengo metido en mi cuerpo, esta espina que no puedo sacar, es como un mensajero de Satanás. Utiliza una metáfora, señala de que esto es como si cada momento me está bofeteando, para que no me enaltezca. O sea que hay un propósito por el cual este padecimiento físico que sufría Pablo estaba. Y básicamente esto nos lleva a un segundo punto. Ya expresamos de que cuando nosotros hablamos con Dios, nos vaciamos, le expresamos todo lo que sentimos. Desnudamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero tenemos que entender de que en este caso, y en nuestro caso, Pablo fue sincero con Dios, fue insistente, directo. Dice ahí el texto, 3 veces le he rogado al Señor. Bueno, uno puede decir, pero vamos, Pablo, son 3 veces. Te quedaste corto, tendrías que haber seguido, ¿no? No, es que para el apóstol Pablo las 3 veces fueron suficientes, porque él encontró la respuesta al por qué ese aguijón estaba. Pero lo que nosotros estamos intentando ahora responder es cómo reacciona el apóstol Pablo cuando, después de varias oportunidades, presenta este ruego. Y ojo, la palabra deomai en griego, rogado, he rogado al Señor. No he hecho una oración a Dios en cada momento, no, es clamar hasta las lágrimas. Deomai es un término griego que es utilizado cuando lo que yo estoy enfrentando es excesivamente grande, que me hace vulnerable e incapaz de poder derrotarlo. Pablo dice allí, le he rogado al Señor que quite de mí este aguijón. Él es insistente, es directo, no anda con vueltas. Le pide a Dios que le quite la carga. Y después de hacer este análisis, ¿no es cierto?, podemos nosotros sentirnos reflejados en esta experiencia que está viviendo el apóstol Pablo, en este momento donde él les escribe a los creyentes de Corintios. ¿Será que alguien del otro lado de la pantalla se siente identificado porque está padeciendo un dolor físico, está pidiéndole a Dios que retire este aguijón que lo abofetea, está siendo insistente, está siendo directo, está rogando varias veces, pero encuentra que la respuesta todavía no ha llegado?
O quizás, como el apóstol Pablo, la respuesta es un no. Básicamente vamos a la respuesta a nuestro planteo, ¿no? ¿Cómo reaccionamos cuando nosotros presentamos nuestras oraciones a Dios y la respuesta es no? Bueno, allí el versículo 9 nos amplía el panorama y nos hace ver algo muy, pero muy importante. Lo primero y muy importante, tras la lectura del texto bíblico, lo vamos a señalar, es que Dios no le quitó la carga a Pablo, pero respondió su oración. Y esto es lo básico, entender de que Dios siempre escucha nuestras oraciones y que Dios siempre va a responder a nuestras oraciones. Y aquí en esta experiencia ya hay algo sublime, algo extraordinario, algo fantástico, algo que sobrepasa las experiencias que yo puedo tener aquí en la tierra, porque es Dios el que me está escuchando. Pablo le dice en forma reiterada, 3 veces le he dicho al Señor, le he rogado al Señor que quite de mí esta carga, esta espina, esta astilla. Y Él me ha dicho, estimado amigo, su voz, su palabra, su respuesta siempre va a ser la más conveniente. Sus tiempos, sus maneras, aun cuando nosotros consideremos que hay otras alternativas que pueden ser mejores, Dios no se equivoca. Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esto nos lleva a nosotros a resaltar lo que un autor escribe allí. Dice, la carga se quita, no cuando desaparece, sino cuando recibes más fuerza para llevarla. Y es lo que el apóstol Pablo señala aquí en este texto. Es como si Dios le dice a él, Jesús le dice a él, con mi amor es suficiente. Con las fuerzas que yo te doy, con mi presencia, va a ser más que suficiente para que puedas sobrepasar esa carga. Pablo, es más importante la experiencia que tienes conmigo, el hecho de que tú seas mi instrumento, que yo te devuelva la vista. La carga no se quita cuando desaparece, sino cuando recibes más fuerzas para llevarla. Y muchas veces, muchos de nosotros oramos para que Dios quite la carga. Oramos para que Dios revierta la situación. Oramos suplicando de que Dios pueda intervenir de la manera en que nosotros le pedimos. Pero vuelvo a reiterarte en la experiencia de Pablo. Dios responde y siempre responde de la manera más conveniente. Pablo, con mi amor es suficiente. Con mi presencia es suficiente. Mi presencia es mucho más que te devuelva o corrija el problema que tienes en tus ojos. También esto nos lleva a un segundo punto. El texto habla de que Pablo reacciona, pero reacciona porque Dios le dice, no te quitaré la carga, Pablo, porque ella te hará crecer. Y esto quizás nosotros lo entendemos en los versículos anteriores, cuando él dice,
de que ese aguijón, ¿no? Ese mensajero de Satanás, ese problema, esa enfermedad, está para que él señala, ¿no? Me abofetee constantemente. Y habla metafóricamente. Imagínense ustedes recibir bofetadas una tras otra. Esa carga está, esa espina está, esa astilla está para que el yo de Pablo no se enaltezca. Y él lo reconoce. Pero ahora él también entiende de que Dios no le quita la carga. ¿Por qué? Porque la carga, aunque no es generada por el Señor, Dios la utiliza para hacer crecer la fe de Pablo. Y esto es tan interesante, querido amigo, porque vuelvo a repetirte, muchas veces nosotros pedimos a Dios que quite la carga de nosotros. Y Dios nos responde, mira, no voy a quitarte la carga. ¿Pero por qué, Señor? Porque ella te hará crecer. Porque hay dos maneras para aligerar una carga, como dice también el mismo autor. Primero, disminuir su peso o, en su defecto, aumentar la fuerza del hombro que la lleva. Y mira, Dios puede trabajar como Él desea porque es soberano, es el creador, es quien tiene la majestad, es sublime. Y en muchos casos ha disminuido el peso, pero en otros casos ha aumentado la fuerza del hombro. En algunos casos ha respondido sí, cambiando situaciones, circunstancias, sanando. Nosotros vemos ejemplos en la Biblia en donde Dios revierte situaciones. Estoy pensando en el apóstol Pedro cuando resucita a Dorcas o en el mismo Jesús que resucita a Lázaro. Claro, disminuye el peso, disminuye el dolor de aquellos que conocían a Lázaro, de Marta, de María, el dolor de aquellos que sufrían porque Dorcas había hecho tanto bien que su partida, su muerte producía más que tristeza, sufrimiento. Pero en otros casos Dios no quita la carga, sino que aumenta la fuerza del hombro que la lleva. Y ese puede ser tu caso o puede ser mi caso. Puede ser que estés llevando una necesidad, que estés planteándole a Dios una enfermedad, que estés señalándole a Dios que hay algo que te fue quitado. Pero el Señor promete de que ese aguijón, esa astilla, va a fortalecerte, va a darte más fuerza. Como conclusión, llegamos al punto principal de que Dios actúa, responde las oraciones de Pablo. Y aunque Pablo pide y las respuestas no son las que él quiere escuchar, él dice en el texto, dice allí, ¿no? En el texto anterior, dice, me gloriaré, me gloriaré. Es decir, ya estaba actuando en el corazón de Pedro el poder de Dios. Me gloriaré de buena gana. ¿Sí? Y aquí en el versículo 10 dice, me gozo en mis debilidades. Y esto es sumamente importante, ya que cuando Pablo escribe esta experiencia, él, siendo de carne y hueso como somos nosotros, tuvo ese momento de lucha, de combate,
de súplica, pidiéndole a Dios. No una vez, sino 3 veces. Pero ya la tercera vez, después de haber pedido, él entendió la respuesta que Dios le daba. Y cuán bueno sería para nosotros pedirle a Dios que agudice nuestros oídos, nuestra mente para poder entender su voz, para poder escuchar su respuesta que nos dice allí, como señala: mira, Pablo, bástate mi gracia. Mi amor es más que suficiente, es poderoso. Con mi amor vas a poder superar todas tus necesidades, vas a poder sobrepasar esta enfermedad. Con mi amor vas a llenarte de valor de tal manera que como instrumento mío vas a llevar el Evangelio a donde vos no te imaginas. Y estoy pensando en lo que leí alguna vez, en ese encuentro cara a cara que Pablo tuvo con Nerón, y en donde el emperador tembló, y no solamente él, sino toda la pompa de personas que lo rodeaban, porque delante de él estaba un siervo de Dios, que conocía las debilidades, pero que las debilidades no lo amedrentaban, no lo apocaban, no lo llevaban a encerrarse a sí mismo, al contrario, a buscar más a Dios. Por eso es que él dice: me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las dificultades, me gozo en las necesidades, me gozo en las angustias, me gozo en las persecuciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es un tema que da para mucho. Como suelen decir, hay mucha tela para cortar. Pero concentrándonos en nuestro texto de hoy, Pablo nos enseña de que aunque él fue persistente en la oración, aunque él recibió la respuesta de Dios, él aceptó con gozo, él aceptó lo que Dios le había respondido. Por eso quisiera en este momento orar, que nosotros podamos orar, pedirle a Dios que nos ayude a tener esta experiencia como la tuvo Pablo, y que en estos momentos, mientras escuchamos nuestra canción habitual, podamos derramar nuestro corazón delante de Dios y pedirle al Señor que nos ayude a seguir progresando en este aprendizaje para saber utilizar de una manera más efectiva, eficiente e inteligente esta herramienta poderosa que Dios nos dejó, que es la oración. Te invito entonces a orar. En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da su
Sinceramente, creo que cada uno de nosotros ha pedido a Dios tener la experiencia del apóstol Pablo. Una experiencia que no es fácil, que puede hacer, y sin duda lo hará, que nuestro yo reaccione. Pero el apóstol Pablo reacciona, plantea a Dios. No se desanima porque no obtiene lo que él quiere, sino que centra su mirada en Cristo Jesús. Y así como su maestro, él entiende de que la voluntad de Dios es lo mejor para él. Que Dios te bendiga muchísimo, que Dios nos bendiga a nosotros, para que si estás en forma persistente e insistente orando, puedas recibir la respuesta segura de nuestro Dios, entendiendo de que Él a veces disminuirá el peso de la carga o la quitará, pero otras veces fortalecerá la fuerza del hombro para que la puedas cargar, para que tu carga la puedas llevar. Esa es la gran promesa de nuestro Dios, que la experimentó el apóstol Pablo, y que estoy seguro que en algún momento tú y yo la experimentaremos. Ojalá que nuestra reacción sea como la respuesta de Pablo: me gozaré de buena manera en las necesidades, en las tribulaciones, en las angustias, en la enfermedad, en el dolor, en la tristeza, para que repose en mí el poder de Cristo. Que Dios te bendiga, que su poder, su presencia repose en ti. Nos estamos viendo.